Nico Laguna, Poder Popular, Niños Héroes, Guadalupana, Darío Martínez, Concepción. ¿A dónde van todos? ¿A quiénes llevan? ¿Serán viajeros? ¿Empleadas? ¿Doctores? ¿Niñas? ¿Secuestradas? A ella le gustaba mucho que cuando pasaba algún caso, como yo recuerdo el caso de Calcetitas Rojas, desde ahí fue donde ella procuraba cuidarse más. Y siempre decía, ¿y qué pasó? Dice, ya encontraron, mamá. Dice, ¿no sabes a los que le hicieron eso a la niña? Y se enojaba mucho y decía, ojalá y los agarren, ojalá y hagan algo por ella. Mi hija era una pequeña muy cariñosa, muy amiguera, muy, ¿cómo le podría decir? Muy liberal, mi pequeña. La verdad yo acepté darles la entrevista porque yo quiero que la gente sepa, ¿no? Sepa lo de mi hija. Me rodean palabras huecas, mentirosas, dizque historias de antes. ¿Antes cuándo? ¿Cómo vamos a saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Hace siglos, cuando llegaron distintos pueblos a asentarse en la zona, el lago de Chalco era, junto con el lago de Xochimilco, la única parte de agua dulce de la zona lacustre que rodeaba Tenochtitlán. Vivían hechiceras, curanderas, agoreros, así como agricultores que producían maíz y otros cultivos que daban como tributo al Imperio Mexica y durante la colonia al gobierno español. El volcán de Jico, a su alrededor es todo el cerro, hoy llamado el Cerro del Marqués. Tiene todo un contenido prehispánico, histórico, por el asentamiento humano que se dio en estos lugares. ¿Qué les pasó a las hechiceras? ¿Las quemaron? ¿Se las llevaron? ¿O simplemente desaparecieron? Esta región fue omitida históricamente. Este espacio, por haber sido y haber tenido cuestiones importantes, sagradas, por haber sido considerado como un lugar de origen, un punto de origen, quizá por eso también lo omitieron dentro de la historia, porque era un lugar muy importante, muy celoso el espacio. A principios del siglo XX, Porfirio Díaz, para beneficiar a los hacendados de la zona, ordenó desecar el lago, cambiando radicalmente la fisonomía del lugar, afectando a los pobladores de los alrededores al convertir toda esa tierra en campos de labor, dando origen al gran valle en el lecho del lago. Así florecieron las haciendas, como San Miguel Xico, la más grande de la región, que comprendía pueblos enteros en su interior.
le quitan este gran esplendor a esta región. El segundo ecocidio en la Cuenca de México. El primer ecocidio es justamente con la desecación del lago del centro de México y posteriormente pues, el lago de Chalco. La Ciudad de México no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias a todas estas tierras que, bueno, pues se desecaron y todo el desarrollo ganadero, agrícola que se dio en esta región oriente. Cuando llovía, se oía muchos sapos y había muchos ajolotes. Su servidor, mi esposa, cortaba unos que nosotros le nombramos quelites, y ella me hacía esos quelites para llevarme a comer allá en mi trabajo. Eso comíamos nosotros aquí, porque pues, vivíamos en pobreza, no teníamos nada. En 1935, como respuesta a la lucha del movimiento campesino, el gobierno les entregó a más de 1.500 campesinos los terrenos del que fuera lago de Chalco. A finales de los años 60, la gran mayoría de esta superficie era solo empleada para el pastoreo. Era puro lodo, cuando llovía era puro lodo, y cuando dejaba de llover hacía unos polvaderones, pero que hasta levantaba todos los techos de lámina, se los llevaba el viento, porque había unos ventarrones muy feos. Nadie de nosotros tenía agua ni tenía luz. Yo regresaba del distrito aproximadamente como a eso de las 8 de la noche y tenía yo que traer velas para alumbrarnos porque todo eso era un valle en penumbras. O sea, pues nosotros le nombrábamos el Valle de Sombras porque nadie tenía luz. ¿A dónde se va la luz cuando se funden los focos? ¿Quién los cambia? ¿Dónde está la luz cuando tengo miedo? Valió madre, morra. Por los años 70, 80 empezó con la venta de predios, el asentamiento de igual y regular en esta zona, gran cantidad de gente que viene del Valle de México, de estados de la República, de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo. De hecho, nuestro municipio está considerado que aquí yacen 48 etnias indígenas. Nosotros venimos de Veracruz, mi mamá nos trajo en el 85, antes del sismo. Nos trajo para acá porque supuestamente ahí en Veracruz pues no había como que muchas condiciones para que ella nos sacara adelante y era mamá soltera. En 1988, el asentamiento humano de este valle era el más grande de América Latina, con más de 250,000 habitantes. El presidente Carlos Salinas de Gortari inició aquí su programa Solidaridad para poder contar con el voto de la población y fortalecer la formación de nuevos cuadros a favor de su partido, el PRI. Metió la luz Salinas de Gortari, todas las torres y las calles principales que se habían inundado, todas se pavimentaron. Lanzó un programa, recuerdo mucho que era de construyendo las banquetas. Él daba cemento a la gente y la gente con mano de obra hacíamos las banquetas. Entonces cada familia iba construyendo esas banquetas. Decir que un 60% de la gente de Valle de Chalco sale de su municipio a buscar trabajo. Entonces encontramos a nuestro municipio como un espacio solo
para descanso, ¿no? Solamente Valle de Chalco se consideraba, ¿no?, como un dormitorio. Llegar siempre toma tiempo. Las distancias se alargan. Se cruzan ríos de gente, de autos, de manos, de gritos, de sudor, de hombres. Se reciben empujones, apretones, porquerías. ¿Para qué sirve el tiempo? ¿Seré buena persona? ¿Quién es buena persona? ¿Serás tú? Yo no te conozco. No sé qué hay en tu corazón. Seguramente tienes miedo también. Frustración, ambición y poder. ¿Qué onda, güey? Hola, mi Dani, ¿te llevo? Sí, ya se me hizo bien tarde. Súbete. Muchísimas gracias. Yo siempre quise tener una hija. Tuve 3 hijos y ella fue mi última niña. De hecho, ella no era esperada. Yo ya no estaba planeada. Pero cuando yo supe que iba a tener una hija, pues fue una emoción, ¿no? Porque era lo que yo siempre había querido, tener una niña. Entonces, pues, todos sus 10 años así, pues fueron muchos recuerdos bonitos. Cada año ella me decía que yo la vistiera de bruja, porque yo le decía mi bruja, porque tenía su pelo largo y no le gustaba como que peinarse, siempre traía el pelo suelto. Cuando yo llegaba le chiflaba a mi hija. Le chiflaba y ella salía corriendo y corría a alcanzarme y ya me abrazaba. Y lo más hermoso que siempre me decía papita, no me decía papito. Decía que quería ser modelo, yo le decía que no, porque pues a mí no me gusta eso, ¿no? Yo le decía que no. Y dice, voy a estudiar lo que ustedes me digan, pero de todas maneras yo voy a ser modelo. Mi esposa estaba preparando la cena de fin de año. Y cuando yo me estaba bañando, mi pequeña se acercó a la puerta y me tocó y me dijo que si le podía proporcionar un encendedor, porque iba a bajar con sus amiguitos a tronar sus cohetes afuera de nuestro domicilio. Yo escuchaba a los niños que estaban jugando con mi hija. Y de repente cuando yo salí de bañarme, pues, se quedó todo en silencio. Los niños se fueron y dejaron a mi niña ahí, quemando los cohetes, y nosotros pues nos olvidamos por un momento. Cuando nosotros nos acordamos de ella, bajamos a gritarle y ella no estaba. Tocaron el silbato y se juntaron todos los vecinos. Aquí en la colonia todavía hay mucho terreno baldío, o sea, está sin construir, y pues fuimos buscando lote por lote, casa por casa, casas que están todavía medio construidas. Nos metimos con lámparas y gritándole, y pues no aparecía mi hija, y pues yo entre más pasaba el tiempo, pues me angustiaba más, ¿no? Me preocupaba más, porque dije, no puede ser. Teníamos un vecino de la colonia. Cuando yo regresé de hacer mis compras para la cena que les iba a hacer a mis hijos, esta persona estaba en la puerta de su cuarto, me vio cuando llegué y todo, incluso hasta me saludó.
pues yo nunca me imaginé lo que él tenía planeado hacer. Ya casi llegando a la medianoche, se puede decir, pues al no encontrarla, yo le dije a unos vecinos que faltaba ese cuarto y que se me hacía raro que desde que habíamos empezado a buscar a mi hija, esta persona no estaba. Cuando en la tarde yo lo había visto que estaba ahí en su cuarto. Me dice, Manuel, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no encontramos al chaparro. Y le digo, ¿cómo que no lo encuentran? Dice, no lo encontramos. Y me dijeron que él fue el último que lo vieron cuando mi hija estaba allá abajo jugando. Por desgracia, este individuo vivía enfrente de nosotros. Y pues cuando mi esposa me dijo que no lo encontraban, pues yo bajé y me dirigí al cuarto donde él vivía. Y pues estaba todo oscuro, estaba todo cerrado. Cuando abrí la puerta y entré, uno de mis vecinos me agarró de frente y me dijo, dice, no entre, vecino. Dice, no entre. Dice, sea fuerte. Y pues yo le dije, ¿por qué? Dice, no entre. Y pues yo con mi desesperación yo lo agarré y nomás lo único que recuerdo que lo empujé. Lo agarré y lo empujé y que me meto y... Escuché los gritos de mi esposo y yo me quise acercar a ver. Y desde ahí solamente recuerdo que me agarraron, no me dejaron entrar. No supe quién fue, ya después no supe qué pasó, yo ya no supe en sí nada. Ya ni siquiera vi a mi hija. Yo vi cuando la sacaron ya, pero no la vi. Todo ese día nos pasamos en la fiscalía, pero para mí el tiempo no pasó. Ese día para mí no existió, ni día ni noche. Además de matarse entre ellos, los hombres nos están matando, como si sus heridas fueran tan profundas que necesitan masacrar todo lo femenino, sea dentro o fuera de ellos, para no tener que sentir. Ser como muertos vivientes. Es como la guerra de los zombies. Les comento que abrimos justamente el primer día del año 2019, este 1 de enero. Al despertar, pues nos despierta esa nota primero en redes que hiela el corazón de una pequeña de 9 años y que curiosamente ha sido uno de los temas que hemos tratado de empujar, de que se vea, porque si de por sí los feminicidios no se ven en este país, el feminicidio infantil pues menos. Híjole, fue un 1 de enero muy doloroso. Nosotros pues obviamente documentamos estas notas todos los días. El 1 de enero aproximadamente a las 10 de la mañana de ese 2019 abro mi Facebook y lo primero que me aparece es pues la nota de que había el primer feminicidio infantil, el primer feminicidio registrado en el año era Camila. Yo estaba en casa viendo la televisión y vi la atrocidad de este crimen en contra de esta niña de 9 años. Inmediatamente respondí que íbamos a iniciar una investigación por medio de las redes. Eso, sin lugar a dudas, era transmitir un mensaje a la sociedad de dolor, de no ser indolentes. De hecho, yo estaba en mi domicilio y ya recibí la llamada telefónica de mi titular en ese momento y ya me hizo referencia que me iban a hacer llegar una queja a través de nota periodística, que era una situación sensible, que teníamos que actuar de la manera más rápida y empezar a integrar el expediente. Recuerdo mucho que decía, primer feminicidio, ¿no?, del año. Y pues estábamos hablando de una pequeña, de un municipio con muchos problemas, con muchas situaciones sociales. Entonces todo eso lo hacía aún más sensible. Particularmente aquellos feminicidios de niñas, pues son situaciones crueles, horribles, o sea que no solamente
deben ofender a la familia, sino nos deben ofender a todos de manera personal, de manera colectiva. Me puse como loco, me puse a gritar, me puse a patear las paredes, me puse a golpearlas y pues yo lo único que me acuerdo que grité fue que le dije a mi hija que iba a buscar a ese maldito y que lo iba a hacer pagar por lo que le había hecho. Se juntó toda la gente de la colonia, incluso de la unidad, vino mucha gente a despedirse de ella por sus compañeros de la escuela. Yo pues estaba a la vez feliz, ¿no?, de que todos hubieran venido a ver a mi hija, que pues yo sentía que de alguna manera ellos habían apreciado a mi hija. Pues una situación muy sensible. La verdad es que estaban en el velorio y ese día iba a ser el entierro de la pequeña. Las emociones estaban pues muy en la piel, ¿no? La de los papás, los familiares, los vecinos. Se sentía el ambiente tenso. Bajo esas circunstancias, pues le explicamos de manera más clara, más paciente, más afectiva de qué es lo que nosotros hacíamos y en qué nosotros podíamos apoyarle. Pero el papá salió un poquito renuente, no, él quería justicia. Estábamos en este diálogo, dando también todos nuestros datos, teléfonos, todo, para que cualquier cosa pudieran comunicarse con nosotros. Recuerdo mucho que empezaron los gritos, ¿no? Ahí va, corran. Que la gente empezó a correr y empezaron a gritar, ahí está, dice, ya lo encontraron. Dice, ya lo encontraron. Y yo dije, ¿qué hago? Dije, ¿voy a perseguirlos o me voy con mi hija? Y pues como estaba mi esposa conmigo, le dije, pues tú vete, le digo, yo voy a ver qué pasa. ¿Cómo que se brincó para de aquel lado? Parara. Pero también no nos iban a ir con las motos para aquel lado. Hay uno que quedarse aquí, ¿no? Se armó un relajo aquí en las Casas Sara, diciendo que él se encontraba aquí, incluso mucha gente lo quería agarrar, que porque lo iban a linchar, lo iban a matar. Los agentes de la Policía Municipal resguardando esta casa en donde aseguran se podría encontrar el presunto homicida. Vea usted. Los vecinos han agarrado piedras, palos, tubos, lo que pueden. Han llamado también a las autoridades municipales. Hay más de 12 patrullas en este momento que están haciendo este cerco para tratar de ubicar a este sujeto. Estamos siguiendo por todos estos testigos que ya están siendo apoyados por el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Municipal. Muchos de ellos se encuentran en las azoteas, están buscando, pues bueno, a este presunto asesino de la pequeña Camila. El alcalde de aquí de Valle de Chalco, pues ahora sí que fue el que empezó a mover a todas las autoridades. El municipio no tiene helicóptero, ya se solicitó al gobierno federal, ya se hizo un llamado al gobierno del estado. Tenemos ahorita de manera provisional un dron sobrevolando el espacio aéreo. Entonces, lo que yo pediría es que no confundamos. Si realmente alguien lo ve, que nos diga, pero si ve a alguien que no es, yo les pido de favor mesura en eso, porque estamos confundiendo. Peor que hubieran detenido a alguien que se parecía, ¿no? O sea, si es una situación que te quedas pensando y que cuando la gente está demasiado sensible, demasiado enojada, pudo haber agarrado a cualquier persona y pudo haber sucedido algún linchamiento, por ejemplo.
Jesús García, un joven de 17 años que fue correteado durante esta especie de cacería en Valle de Chalco, subió a lo más alto del Cerro del Marqués. Ahí cayó a una barranca, se fracturó una pierna y casi pierde la vida. Afortunadamente fue rescatado por las autoridades. Pues sí se armó un revoltijo porque pues, a través de eso pues abrieron casas, hubo robos, hubo destrozos. Hubo muchas cosas, ¿no? Jamás se pudo detectar en nuestras cámaras, en las cámaras del C2, a ningún sujeto que cumpliera con las características del sujeto que señalaron. Desgraciadamente, pues por ahí hay personas, como dice el señor presidente, que corren rumores falsos y provocan psicosis. Manifiestan que habían intentado las personas que se andaban buscando arriba de un edificio y de repente de un rato para otro ya están en otro edificio, o sea, como que no concuerdo. Nosotros como organismo tampoco podemos dejar de lado esa circunstancia, que si hubieran detenido a ese muchacho, ese señor, pese a los hechos que él hizo y que obviamente para pocos pudiera existir un perdón, también tiene derechos humanos. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. También se puede reconocer porque además del asesinato, hubo humillación, desprecio, maltrato físico, emocional, hostigamiento o violencia sexual, motivados por el sexismo y la misoginia. Llama la atención que en todo el país se hayan incrementado aquellos en los que se recurrió a los medios más crueles y que tuvieron lugar en sus propios hogares. Desgraciadamente, y no es estigmatizar ni nada, pero la mayoría de los asesinos son jóvenes, que es una juventud que está violentada constantemente. Salen a la escuela y son violentados en el camino, en la misma escuela son violentados, en sus casas son violentados, son menospreciados. Por todos lados hay violencia. Ahorita es como un caldo de cultivo de un montón de cosas. Generaciones que ya no tienen consecuencias. Generaciones que ya no saben medir ni tener capacidad de analizar. Tiene que ver con procesos de enseñanza, sobre todo a los hombres de una comunidad, que para ser profundamente crueles, despersonalizar al otro, o mejor dicho, a la otra. Y tiene que ver con procesos sociales y mucho más complejos y más grandes, que eso es la pedagogía de la crueldad. ¿Qué crees que a mí no me dolió tener que hacer esto? Para este sistema es importante estos procesos de crueldad porque es la manera en que tú rompes o destruyes las redes comunitarias de solidaridad, de organización. La realidad es que en estos procesos, las que se llevan la peor parte, pues somos las mujeres. Estos criminales están cocinándose a diario en una sociedad tan contradictoria como lo es en el oriente del Estado de México.
Pues yo siento que el feminicidio se ha desatado a raíz de eso, de que las autoridades no le ponen la atención suficiente, ¿no? Porque yo he visto que los feminicidios, que si no tienen las pruebas suficientes o si no tienen un buen licenciado o no tienen buenos elementos, los dejan salir. Las familias de desaparecidas que denuncian ante los ministerios públicos se enfrentan a que les pidan esperar 48 horas para iniciar la búsqueda, lo cual no tiene ningún fundamento legal y viola el acceso a la justicia, ya que las primeras horas son sumamente importantes para encontrar a las víctimas con vida. Un foco rojo siempre ha sido la Fiscalía General de Justicia, porque pues, es la procuradora de delitos. La persona, al no sentirse que reciba justicia, pues siempre va a haber quejas por parte de ellos por estas circunstancias. ¿Por qué el Ministerio Público no me atiende? ¿Por qué no me quiere iniciar la denuncia? ¿Por qué no cumplen un orden de aprehensión? Por circunstancias de esas es que es muy frecuente las quejas ante este organismo. En México es difícil encontrar justicia para las mujeres violentadas o asesinadas. Del total de feminicidios en el país en 2019, solo la mitad fueron esclarecidos. Los responsables no suelen ser investigados y detenidos. La mayor tasa, por ejemplo, de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años que no trabajan ni estudian, el 70% pues son mujeres, ¿no? Y eso, o sea, es decir, el rostro del nini es un rostro femenino. Y no se discute que esto tiene que ver también con embarazo adolescente, que es otra forma de violencia brutal en la cual no hay una sola política pública que esté abordando el tema. El municipio Valle de Chalco Solidaridad tiene una doble alerta de género. La primera por feminicidios y la segunda por desaparición de niñas y adolescentes. La desaparición sobre todo de adolescentes entre los 13 y los 17 años se da por un tema de desleimiento del tejido social, del tejido familiar, de una situación expulsora, como lo estoy refiriendo, dentro de los espacios privados. O sea, una niña de esta edad que se va porque siente que hay un maltrato o que no tiene un vínculo relacional con su familia o con la sociedad, lo está buscando en otro lado, ¿sí? Y puede estarlo buscando en un lugar en donde va a encontrar que va a ser víctima de un delito grave, va a encontrar la muerte, puede, por supuesto, encontrar la trata, puede encontrar cosas terribles. La falta a veces de que haya personal en el Ministerio Público, porque a veces nos hace fácil, ¿no? Que el Ministerio Público haga y haga. Pero cuando tú vas y te das cuenta que el Ministerio Público tiene una inmensidad de expedientes, una inmensidad de carpetas de investigación, pues una persona no es suficiente. Entonces, eso conlleva también a una dilación. Las autoridades, las policías locales, municipales, son terriblemente corruptas, funciona para muchas cosas, tenerlas así, tienen poco dinero, poca preparación, ganan muy poco. Me cuento yo como policía municipal, no llevamos el uniforme muy puesto. Otros lo utilizamos para hacer fechorías y inclusive para asaltar, ¿no? al caminante que viene. Lo vemos mal parado, pues presta. Y no es un expediente, es una persona que nos está pidiendo nuestra atención y nuestro servicio. Entonces tenemos que brindárselo. Y en lo personal, en cuestión de la Fiscalía, algo inmediato pues es que haya más personal. Es muy poco el personal que existe en la Fiscalía. Creo que el mensaje que dio el fiscal en aquel momento y las instituciones en sí fue: estamos rebasados, necesitamos que nos ayude la sociedad civil. Hay ministerios públicos que llevan hasta 4,000 carpetas de investigación. Si toda esta fiscalía se dedicara solamente a la violencia contra las mujeres, no sería suficiente. Sí, o sea, porque estamos hablando de un fenómeno estructural. En el momento en que cierras la pinza y que engranas el trabajo institucional con el de la sociedad civil, lo que haces es justicia.
La Comisión de Derechos Humanos estuvo siempre ahí, cerca de la familia, estuvo con la familia asesorando, apoyando, y fue cuando se dio la feliz coincidencia y el conocimiento de esta activista que hasta la fecha, bueno, trabajamos de la mano para robustecernos mutuamente. El papel de Frida es llegar a las autoridades diversos elementos y antecedentes sobre este criminal que lo llevaron al final a su captura. Pues bueno, pasando por los terrenos baldíos, también en casas que están abandonadas. Algo que nos ayudó muchísimo a que el sujeto se confiara fue que un medio de televisión, que se ve mucho, hizo todo un show cuando lo estaban buscando ahí mismo, y pues él se confió de que en efecto toda la gente creía que estaba ahí, ¿no? Y bueno, él se escapa y al mediodía de ese 1 de enero le hace una llamada a su esposa. La esposa fue la que les dio otras fotografías y les dio el número de teléfono y todo de donde él estaba. Él estaba llamándole a su esposa. Yo creo que igual tuvo una situación complicada entre quedarse, pues es su esposo finalmente, ¿no? Y hacer lo correcto, que en este caso era pues entregarlo a las autoridades. Damos con él a partir de los datos telefónicos, ¿sí? A partir de las geolocalizaciones, a partir de las lecturas de sábanas de llamadas. Que él estaba allí en Puebla, e incluso que él andaba como si nada paseándose. Y a raíz de eso, pues las autoridades con Frida Guerrera y fue como fueron a capturarlo. El día 3 de enero lo ubican. A la 1:15 de la tarde le marco para saber cómo iban y me dice, espérame que lo estamos agarrando. Para suerte de mi colaborador, a él fue al que le tocó, junto con los policías de la Fiscalía del Estado de México y unos policías municipales, verlo pasar, ¿no? Y cuando lo intentan detener, él intenta lastimarlos con el machete, y cuando ese es un sujeto de este tamaño, cuando finalmente pues lo detienen, los intentaba morder, ¿no? Sí, en los noticieros sale el día entre 3 y 4 en la noche de enero que hubo una detención del supuesto homicida o feminicida que fue trasladado al reclusorio de Huitzilcingo. Él es Marciano. Al hombre lo habían detenido ya en Puebla hace años, acusado de violar a una persona de la tercera edad, y tiempo después lo detuvieron por violar a una niña. Este sujeto pues no era primo delincuente, que él ya había compurgado una pena por el delito de violación en contra de una niña, ¿no? Y no, o sea, no tuvo beneficios, cumplió su pena completita, ¿sí? Y desgraciadamente sale de la cárcel en Puebla, pues para llegar aquí a destrozar a toda una familia. Nos enteramos primero por la televisión que ya lo habían agarrado, pero no estábamos muy seguros si era él. Y hasta que nos hablaron por teléfono y nos dijeron que sí, que era él el que ya lo habían agarrado. Esas personas ya no salen, sobre todo si es que ya son reincidentes. Yo pienso que debe de haber alguna manera, o debe de buscarse alguna manera de que la sociedad conozcan, ¿no? Cuáles personas están implicadas en estos delitos. Este individuo, al principio, cuando empezamos a ir a las audiencias, no nos miraba para nada, ni siquiera, ¿no? Así nos veía, pero de reojo. Cuando le tocó hacer su declaración, él prefirió llevar un juicio pasivo. Nunca dijo, yo no fui.
tanto a mi fiscal como a nuestro defensor se le fueron unas pruebas muy importantes que eran para nuestro caso. Y no nada más es mi caso, ¿eh? Yo conozco muchos casos por lo mismo, ¿vale? Que porque se les olvidó una prueba, que porque se les olvidó estos testigos. Y en cambio al que están defendiendo, que es el culpable, no se les va nada. Pues ya no quisimos pues seguir, ¿no? Porque la verdad pues, fue un proceso muy largo, fue un proceso de 1 año o 2 meses. Claro que da cierta tranquilidad a las familias de saber que un asesino no va a salir en 3 días. Eso es real. Pero esa no es la solución de fondo, porque se siguen cometiendo feminicidios y se siguen cometiendo feminicidios infantiles y sigue aumentando la violencia contra la infancia y sigue aumentando la violencia contra las mujeres. Entonces, pues partamos de que no hay reparación del daño. O sea, la violencia está cometida, no hay nada que pueda reparar. Sigo donde no estoy, donde soy un número que se esconde entre el ámbar de mi alerta y un montón de expedientes olvidados. Aquí sigo, en la memoria de quienes siguen amándome, buscándome y exigiendo justicia. Considero que este caso fue diferente por la sensibilización que había con la sociedad, que la sociedad ya estaba de por sí molesta. Le repito nuevamente, todo el ambiente que había, porque estamos hablando de una pequeña, estamos hablando de fechas importantes, familiares. Entre eso y las redes sociales, fue viral la fotografía del señor, fue viral el hecho de tanta gente que estuvo dando a conocer este caso a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todas esas redes sociales. Es la unión de todos los actores y de todas las actoras, ¿no? Indiscutiblemente de la sociedad, hablando específicamente de Frida y de su grupo, ¿sí? Hablando del gobierno municipal, que también fue muy proactivo para poder generar apoyos. Creo que es súper importante visibilizar el trabajo que hacen, pero también no romantizarlo, porque seguimos dejándose vacío de las autoridades y un vacío del Estado. No nada más es la fiscalía ya es el último punto. La fiscalía ya es porque ya hay que investigar un delito. Están institutos de la mujer, está la Secretaría de la Mujer de reciente creación en el Estado de México, está la Secretaría de Cultura, porque la cultura no nada más es museos, la cultura también es enseñar qué es lo que pasa con estos estándares de machismo que durante siglos se han arraigado en esta sociedad. Marciano es un hijo sano del patriarcado, no creo en los monstruos. Creo que lo que genera este tipo de asesinos es precisamente la impunidad. Los feminicidas son hijos sanos del patriarcado, no son enfermos mentales, no hay monstruos como tal. Habrá 1 en 1.000.000 de casos, pero no. Así como puedes enseñarle a alguien a andar en bicicleta o a leer y escribir, puedes enseñarlo a matar. O sea, no es que de casualidad nacieron todos los miserables, todos los sujetos del mundo en México. O sea, no. Es una cosa que se reproduce, que se enseña. Lo que he visto, no solo en el tema de la violencia contra las mujeres, sino en general, en el país, es que aquellas comunidades que se empiezan a organizar logran revertir el deterioro. Yo creo que es algo que debemos de hacer como sociedad, no ser indiferentes y no acostumbrarnos a que pues es una más, ¿no? O sea, no podemos ser un número, bueno, lo mismo, somos personas. Entonces, como sociedad, por eso digo, como sociedad también nos toca mucho trabajar. Las organizaciones colectivas, los grupos independientes, los no gubernamentales son el pivote de las comisiones de derechos humanos. Inclusive la sociedad se tiene que unir, no solamente en temas políticos, en temas sociales,
Tenemos que construir un nuevo edificio social en donde no vivamos con miedo y construir una sociedad fuerte, viable y que esté consciente de que estas situaciones se pueden prevenir. Necesitamos construir nuevas inteligencias para que esto pueda quedar en un dejo de justicia sólido y duradero. Yo al principio le tenía mucho coraje, la verdad. Yo le tenía mucho coraje y pensaba muchas cosas, ¿no? Yo dije, pues voy a buscar a alguien, ¿no? Para que allá adentro le haga algo, le hagan lo mismo, no sé, ¿no? Ese odio, ese rencor, pues también no les voy a decir que ya lo perdoné, no lo he perdonado. Pero sí, yo ya no siento ese rencor, ese odio hacia él. Algo que recuerdo mucho es que meses antes, a ella le gustaba mucho usar tacones. Ella decía que tacones, zapatos de tacón. Y en esa ocasión estaba yo con ella y no la dejaba yo que se pusiera los zapatos porque se iba a caer de la escalera. Y agarró y me dijo, ay mamá, dice, siempre me estás molestando, dice, déjame vivir mi vida. Y me empecé a reír, ¿no? Y le dije, ¿tu vida? Le digo, no, hija, le digo, porque tu vida es la mía. Y se empezó a reír. Después de que pasó esto, pues recuerdo mucho sus palabras. Pues yo pienso que lo que podemos aprender de esto, vivir, dejar vivir a las personas, a nuestros hijos. Y otra cosa también que pues que las familias sigan luchando, ¿no? Porque es muy doloroso, pero pues sí, tenemos que seguir luchando de alguna manera. Entonces yo, ahorita que pues pasó esto con ella, yo pienso que pues ella, desde donde esté, ella agradece lo que han, de alguna manera, todos hecho por ella. ¡Que me bajes aquí! ¡Ya párate! ¡Chingada madre! ¡Pendejo! Hoy llegué, aunque con miedo, pero estoy. Voy a hacer mis quehaceres y luego a descansar. Aquí seguimos. Buenas noches. El monstruo debajo de la cama, el monstruo de la casa tomada, te mira, te atrapa, te roba los sueños, te abraza. La niña de la falda morada, la niña del cuento sin las hadas, te admira, te llora, te besa y confía.